Hola a todas y a todos. En primer lugar, daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, porque estamos en el último módulo del diplomado en gamificación. En este tema, que hemos denominado de la teoría a la práctica, vamos a llevar a cabo todos los conocimientos que se han aprendido durante los módulos anteriores. Y es que no hay mejor forma de aplicar lo aprendido que llevándolo a cada uno de nuestros proyectos. Así que en este módulo lo que vamos es a trabajar en el diseño de una propuesta educativa gamificada, esa que hemos iniciado y hemos esbozado en los temas anteriores. Para ello vamos a recurrir al diseño del pensamiento de la década de los 70, que se creó en la Universidad de Stanford, en California, al Design Thinking, que va a facilitar el planteamiento de ideas innovadoras, de ideas creativas, para dar solución a necesidades reales del público, pero sobre todo teniendo en cuenta a ese público objetivo, al cual le vamos a dirigir esta propuesta. Entonces, el elemento central de nuestro proyecto va a ser nuestro público objetivo. Para ello se ha establecido un objetivo, como es el diseño de una estrategia de gamificación educativa en la que se van a integrar los elementos pedagógicos, psicológicos y narrativos que hemos empleado en ese pensamiento de diseño, en ese diseño de gamificación. Y vamos, aparte de volver a recuperar muchos de los conceptos y de los contenidos, de los vídeos que se han reproducido en los temas anteriores, vamos a incorporar una serie de entrevistas que también van a ser clarificadoras a la hora de ir diseñando y estableciendo una serie de pautas en el avance de nuestro proyecto de gamificación. En este tema, como comentamos, el objetivo principal va a ser diseñar esa estrategia de gamificación educativa en la que vamos a poder integrar los elementos pedagógicos, psicológicos, motivacionales, narrativos, etcétera, todos los que hemos ido aprendiendo a lo largo de los módulos del diplomado, y lo vamos a emplear para incluirlos en el pensamiento de diseño, en el diseño de gamificación que vamos a proyectar. Tendremos que establecernos una serie de objetivos específicos que van a estar enfocados hacia conseguir ese objetivo final, como van a ser, por ejemplo, que podamos reconocer la importancia de la sistematización del proceso de diseño. Para ello se han incluido una serie de vídeos, de entrevistas, en las que podréis conocer cómo personas que se dedican a hacer proyectos de gamificación, cómo estructuran este proceso. También podremos reflexionar acerca de estas fases, de las fases que llevan el pensamiento de diseño para elaborar esa propuesta gamificada. Y sobre todo, cómo cada una de esas fases influye en la construcción del proyecto final. Además, tendremos en cuenta, como comentábamos, el Design Thinking, que va a ser un proceso que nos dé la posibilidad de prototipar, de iterar, de volver sobre nuestro proyecto, mejorarlo, y con lo cual vamos a ir viendo cómo evoluciona nuestra creación de proyectos. Esto incidirá en el objetivo final, que será poder elaborar ese prototipo de propuesta gamificada, que no tendremos por qué llevarlo hasta el final, puesto que va a ser algo vivo y dinámico, que a medida que vaya siendo puesto en práctica, se podrá ir mejorando. En este tema vamos a partir desde las primeras preguntas que nos hacíamos al inicio del diplomado, cuando nos preguntábamos por qué jugábamos, qué nos hace jugar, y veíamos que prácticamente todos los mamíferos utilizan el juego y lo utilizan como algo innato y como una herramienta de supervivencia, puesto que ahí es donde llevan insertos una serie de aprendizajes que parece que después se olvidan, y sobre todo lo olvidamos los seres humanos. A raíz de todo esto, una vez que comprendimos la importancia del juego y de la incidencia de la tecnología, que era algo que maximizaba la capacidad de las personas para superar ciertos retos y para hacerlo no solamente como un aprendizaje, sino de forma motivada, pues entonces caímos en la cuenta de la necesidad de pensar como videojuegos, porque ahí teníamos la opción tanto de transformar un concepto, pensar en un concepto y transformarlo en una actividad, y a la que se incorporarían ciertos elementos como iban a ser la narración, la cooperación,
la competición sana, la exploración, y además le podíamos incorporar una serie de principios como eran el deseo de ganar, de realización, de recompensa, de dominio. O sea, todo eso iba a ir incluido en ese aprendizaje. Así que, teniendo en cuenta que el videojuego, en su definición principal, era una tecnología que influía en los procesos cognitivos, pues tendremos que repasar aquellos principios que eran interesantes, como era la actividad, puesto que el videojuego o la gamificación era esa actividad. Entonces la actividad la tendremos que recuperar como elemento básico en la gamificación. También el contexto, porque el contexto de la institución, el contexto del aula y el contexto, como comentábamos, el contexto temporal, tanto del juego como de los sujetos que están involucrados en este proceso, pues va a ser interesante a la hora de plantearnos la gamificación. También tendremos que pensar en las competencias y en las habilidades de las personas. En algunos vídeos de este módulo se habla expresamente de ello, cómo no se puede generalizar, puesto que cada persona tiene un proceso evolutivo y unas características diferentes y unas habilidades distintas. También ahí tendremos que incorporar la supervisión como un elemento que nos va a hacer no controlar el proceso de gamificación, sino intervenir en la mejora y recuperar cómo va proyectándose en la clase, en el alumnado, y cómo poco a poco se van revisando los resultados y se va mejorando. También nos pararemos y tendremos en cuenta una serie de conceptos para no caer en determinados errores, como son que no son juegos, la gamificación no es un juego en el aula, no se va a requerir la implicación solamente de un profesor, sino de todo un equipo y de toda una institución educativa. No hay que ser superprofesores, sino que contamos con un equipo multidisciplinar. Por lo tanto, la visión es holística e integradora. Y tenemos que equilibrar el proceso. No podemos plantear un reto imposible que no lo consiga nadie y abandone, ni tampoco que sea tan laxo o inexistente que haga que sea algo aburrido y que se desconecten del proceso. En este módulo también veremos la importancia que tiene el proceso de Design Thinking, en el que se tiene más en cuenta el prototipado y la iteración, y sobre todo que va enfocado al sujeto que va a ser al que vaya dirigido, a quien vaya dirigido todo este proceso, y que pasa por una serie de fases como son empatizar, definir, crear una idea, prototipar y testear. Estas fases no quiere decir que vayan una detrás de otra, sino que podremos ir pasando de una a otra a medida que vayamos viendo que podemos ir mejorándola. Podemos estar en la segunda fase y volver a la primera, podemos estar en la cuarta y volver a la segunda. O sea que esto no tiene una linealidad, pero sí que está sistematizado todo ese proceso de forma que va a reincidir y va a influir bastante en las soluciones y sobre todo en encontrar soluciones que emocionen, ¿no? También os dejo esta entrevista que se le hizo a Mario Rey. Comenta los principales puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un proceso de Design Thinking. Principios que tiene esta técnica. Esta técnica, pues que sobre todo es basarse en el usuario, en el prototipo, en la integración de ideas y de opiniones y en la iteración constante y la mejora constante. También, como veremos en uno de los vídeos, se comenta esta herramienta que ya la trabajamos en el tema 3. Con esta herramienta lo que vamos a hacer es puntuar los 8 factores que influyen en un entorno gamificado, y así vamos a ir viendo sobre la marcha cuáles son sus fortalezas y debilidades. También nos puede servir para chequear nuestro proyecto. Y bueno, y por último tenemos la wiki que hemos creado externa a la de la plataforma, donde hay una serie de páginas y hay enlaces, y que vamos a comenzar con una serie de preguntas que le hacemos a nuestro proyecto, que le hacemos a nuestra idea principal. A partir de estas primeras preguntas, pues podremos
ir construyendo el proyecto final. Bueno, y a partir de ahora, con los múltiples canales que ya tenemos abiertos de comunicación, como son los foros de discusión de la plataforma, el grupo de Facebook o incluso la wiki externa de PBWork, en la que se irán haciendo una serie de avances en nuestros proyectos. Pues a partir de ahí estaremos en contacto vía Skype y sin nada más, pues seguimos en contacto y nos vemos. Espero que os sean agradables los contenidos y las actividades que se han diseñado en este módulo. Adiós, un saludo.